Hermano, me gusta a veces, no digo siempre, pero cada tanto agarro algún libro de la Biblia, alguna carta, lo empiezo a leer y a veces me quedo medio detenido. Y este es el tercer mensaje de una misma carta y de los primeros capítulos en la primera carta de Pablo a los Corintios, pero hay una riqueza enorme ahí y en la medida que entienda que podemos seguir edificando en esta palabra, seguiremos tratándola. Pero la verdad es que gran parte de esta palabra ya fue ministrada esta mañana, así que casi acuerdo con Diego en que nos dio la despedida, aunque a veces no nos animamos a hacerlo, pero la verdad es que hubiera estado suficiente esta mañana. Dice Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 en adelante, vamos a leer hasta entrado bastante el capítulo 3. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo al Señor? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Amén. Padre, oramos en esta mañana, seguros de que vos estás en este lugar, seguros de que estamos aquí también con un propósito y que entre ellos se incluye, Señor, que hoy vamos a ser ministrados como hasta ahora lo hemos sido por tu palabra. Y eso es lo que esperamos, Señor, y esperamos que tu palabra germine en nuestro corazón como una semilla, Señor, que cae en buena tierra y da fruto al 100 por 1. Es mi anhelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pablo venía hablando acerca de una experiencia de vida con Dios que tiene como centralidad a Cristo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo. De esto hablamos la semana pasada. No hay experiencia de Dios sin Dios, no hay experiencia de Dios sin Cristo, no hay experiencia de Dios sin la obra y la intervención del Espíritu Santo. Pero, después de explicar conceptualmente esto, Pablo vuelve a confrontar a los corintios con algo que ya les había hablado más al principio de la carta. Aparentemente, entre los corintios había algo
que solo sucedía ahí. Y es que se habían empezado a identificar los cristianos de esa iglesia con un bando, con otro, ¿sí? Con un nombre, con un liderazgo, con alguna persona. Y de alguna manera lo que es evidente que buscaban era tratar de identificarse con alguna cuota de poder, ¿sí? O de más acercamiento a la verdadera palabra, al mensaje más fiel al Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Al principio de la carta llega a decir que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y algunos hasta, no, pero yo soy de Cristo, ¿no? Esos eran los mejores de todos. Ustedes siguen el Evangelio de Pablo, el de Apolos, nosotros el de Jesucristo, como si Pablo y Apolo predicaran otra cosa. Y entonces Pablo está combatiendo esa situación porque hay algo que se evidenciaba claramente, y es que habían perdido el foco del mensaje, el foco del llamado, y estaban perdiendo el tiempo. Y entonces les dice, el hombre natural no entiende lo espiritual. Para entender lo espiritual hay que desarrollar el discernimiento espiritual y hay que ver las cosas como un hombre espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema? Todos entendemos eso muy claro, pero Pablo le dice a los corintios, el problema es que ustedes todavía no son hombres espirituales, no son mujeres espirituales. Están leyendo la palabra de una manera incorrecta, entonces están poniendo en términos humanos lo que no se lee en términos humanos. Y están disputándose las cosas bajo criterios que no son los criterios de Dios. La lógica, la igualdad y las matemáticas que aplicamos los humanos a veces no responden a las formas, a los criterios y al pensamiento de Dios. De hecho, Jesús mismo contó una parábola en la que hablaba de un señor que fue llamando obreros para que trabajen en su tierra, en su viña, y algunos empezaron desde la mañana temprano, otros empezaron a mediodía, y hubo unos que llegaron al final del día, y llegaron a trabajar quizá 1 hora. Y resulta que cuando terminó el día, el Señor les pagó a todos lo mismo. Y a veces nosotros queremos cuestionarle a Dios la forma en la que Él obra. Y queremos enseñarle a Dios cómo se recompensa a sus siervos, cómo se maneja su tierra y cómo Él tiene que pagar a cada uno según sus obras, pero según nuestra matemática, según nuestro pensamiento y no el del Señor. Y entonces evidentemente había algunas dificultades, algunas diferencias entre los corintios, y a partir de esto había pujas de poder, diferenciaciones que los estaban desenfocando. Yo quiero que nos metamos un poquito hoy en esto, no solo a los fines de entender, bueno, cuáles son nuestras relaciones congregacionales, porque esta palabra va mucho más allá. Por supuesto que tiene que ver con la iglesia y la congregación expresa la iglesia, pero va mucho más allá de nuestro sistema organizativo. Lo primero que entiendo, y es lo que Pablo está hablando, es que necesitamos desarrollar discernimiento espiritual, porque no podemos entender las cosas del espíritu con nuestra mente y nuestro pensamiento humano. Uno de los mayores enemigos para el avance y las victorias en nuestras vidas es que tenemos una tendencia natural a vivir en la búsqueda de eventos transformadores más que disponernos a un proceso de transformación. Queremos eventos, no procesos. Y entonces queremos recibir a Cristo y que ese día haya un evento que me transforme, ¿no? Y ya está, Cristo lo hizo y yo sigo mi camino. Queremos ponernos bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo las alas del Omnipotente, como dice Salmo 91, y ya está, que Dios se encargue, ¿no? Ayer hablaba con una hermana y hablábamos de una situación puntual que sucede con su hija. Y hablábamos de la importancia de orar, porque es un evento que se repite una y otra vez, para discernir si no hay alguna puerta abierta, algún ataque del enemigo, alguna obra de Satanás en esa situación.
Y entonces reflexionamos respecto de esto. ¿Pero cómo? Si estamos en Cristo, ¿no estamos cubiertos de todo mal? Si estamos en Cristo, ¿Dios no tiene poder? Tendría que pedirle a Rubén Navarro que pase a predicar el Evangelio esta mañana. Si estamos en Cristo, ¿Dios no tiene poder? ¿Cristo no tiene poder? ¿Y entonces por qué el enemigo igual puede confrontar con nosotros? Ajá. Pero yo le entregué mi vida a Cristo, ya está. Pasé por el evento, ¿no? Todas las cosas las vemos así. Pedimos una entrevista para sanidad interior y entonces después, la verdad que tendrías que ver si no hay algo que tengas que sanar. No, yo ya pasé por sanidad interior. Cumplí con el plan, marqué tarjeta, listo, ya está. Yo tengo mi vida resuelta. Hice el curso de liberación, ya estoy liberado. Creemos que la vida es un programa de eventos que nos dan créditos y victoria. Y en realidad, como todo en la vida, tenemos que atravesar procesos. Yo tengo un título de nivel terciario, pero que hoy no lo podría ejercer, porque no he caminado en ese proceso y no he desarrollado esa profesión. Y después de 12 años, antes de animarme a agarrar ese título y decir yo soy esto, tendría que revisar un montón de cosas en mi vida que han caminado totalmente en la dirección opuesta de ese título que tengo. Porque no se trata de que un día logré el diploma. No, yo ya me bauticé un día, acá está. Tengo el diploma, me dio la iglesia el diploma. Dicho sea de paso, si alguno no tenga el diploma, hermanos, no queremos que nadie guarde una raíz de amargura. Se acercan a Nancy y le piden el diploma. Porque cada vez que hay bautismo o reunión, ahora la última reunión de bienvenida, a los hermanos les regalaron un libro. Ya empezaron a venir todos los anteriores a decir, y a mí no me regalaron un libro. Y a los últimos hermanos que se bautizaron les regalaron una remera, y los anteriores a mí no me regalaron la remera. Yo soy de la remera blanca, pero yo soy de la remera naranja. Y estamos los que podemos decir, no, pero nosotros nos bautizamos con túnica. Ese sí era un bautismo. ¿Cómo es que ahora no hay túnicas para los bautismos? ¿Cómo parece que se bautizan con una camiseta de fútbol? ¿Qué es eso? Y entonces Pablo confronta a los corintios porque les dice, muchachos, entregar la vida a Cristo no es un evento. Y no es que porque entregaron la vida a Cristo conmigo, Pablo, o con Apolo, son mejores o peores, o porque como yo tuviera un encuentro directo con Cristo, entonces eso los hace superiores. ¿Superiores en qué? Como si nuestras credenciales fueran las que determinaran lo que somos en Dios. Dentro del proceso que iniciamos cuando accedemos a la vida en Cristo, el Espíritu Santo debe tener un rol fundamental, revelando la voluntad de Dios, revelando a Dios mismo. No es mágico, no es instantáneo y además necesita de nosotros morir, como lo hablábamos el domingo pasado, como nos lo expresaron los hermanos que pasaron por las aguas del bautismo y dijeron, yo muero a mi vieja vida para nacer una nueva vida en Cristo e iniciar un nuevo proceso de Dios en mi propia vida. El apóstol Pablo les habla a los corintios entonces de su inmadurez espiritual y les explica primero el concepto, ¿sí? Primero les dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque éstas se disciernen espiritualmente. Ahora luego les dice, pero a ustedes les hablé como bebés espirituales, dándoles leche y no alimento sólido, porque aún eran inmaduros espirituales. Es decir, cuando decidimos nacer a una nueva vida en Cristo, todo lo que Él es viene a ser parte nuestro, pero nosotros lo tenemos que desarrollar.
Porque es nuestra decisión si daremos lugar a que esa vida se manifieste o seguiremos moviéndonos según el designio de nuestro hombre natural. El bautismo es un pacto con Dios de obediencia y de testimonio público. Es poderoso y uno asume un compromiso. Y cada compromiso que uno asume en su vida tiene consecuencias espirituales y terrenales. Pero lo tengo que sostener en el tiempo. Lo tengo que caminar. No es que porque hermanas las que se bautizaron ahora se bautizaron, su vida está resuelta por el resto de sus días y por la eternidad. El hombre natural es el hombre que manifiesta nuestra humanidad. Ahora, la palabra es clara al decirnos que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién puede entenderlo a Cristo? ¿Quién puede comprender lo espiritual? Solo el Espíritu puede revelarnos esto. Ahora, para comprenderlo, no solamente Cristo vino a morir por nosotros y a darnos vida nueva, vida eterna, vida de victoria, sino que encima nos equipa con todas las herramientas que necesitamos para poder caminar en esa vida. Y dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, que si tenemos todas las herramientas para el discernimiento espiritual, nosotros lo que tenemos que hacer es caminar en ello. Cristo murió y resucitó por vos y por mí, dándote salvación y una nueva vida. Eso es una verdad que la tenés que creer y la tenés que caminar. El Espíritu Santo te revela los secretos de Dios y Dios te ha equipado con la mente de Cristo para poder discernir lo espiritual. Ahora, ¿el problema cuál es? Volvemos. Que tenemos que derribar los obstáculos para la madurez y el crecimiento. El principal problema ni siquiera son los demonios que andan dando vuelta y los principados que se quieren interponer entre nosotros y la voluntad de Dios, que de hecho los existen y los hay. Porque si no fuera así, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Pero el problema no son ellos, el problema somos nosotros. Pablo es contundente, la inmadurez de los corintios radicaba en un problema bien definido. Escuchá esta palabra, división. División. La palabra división es un problema central en cualquier cosa que quieras emprender. Y de hecho lo es cuando querés vivir una vida de propósito en Dios. Y pensaba en esto, que definitivamente esta es la clave de cualquier obra que Satanás quiera hacer en nuestra vida. ¿Qué viene a hacer Satanás? A dividir. Viene a romper, viene a quebrar, viene a destruir. Frase conocida que a veces la usamos, a veces nos sirve. Divide y reinarás. Es conocido ya el significado de esa palabra, ¿sí? Dos visiones que se contraponen y no permiten el avance. Las contiendas, los celos, las divisiones son una señal de inmadurez. Pablo le dice, cuando dicen yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, ¿no es acaso esto una señal de inmadurez? ¿No son carnales? Pablo le señala a la iglesia de Corinto que no estaban entendiendo el verdadero sentido de la construcción que él había iniciado cuando les plantó el evangelio. Estaban creando bandos, grupos diferenciados, en vez de ver las tareas de unos y otros como un complemento, como parte de un mismo proceso. Pablo le dice, yo planté, Apolo regó, Juan movió la tierra, el otro lo podó, pero el crecimiento, el proceso lo sostiene el Señor. Si Dios no interviene, no sucede nada, hermanos. Sin la obra del Espíritu Santo no sirve ni tu siembra, ni el riego del otro, ni nada de nada. Mucho menos si la tierra no está abonada y lista para ser plantada. Quizás sentís que Dios te habla siempre las mismas cosas. ¿A alguien no le pasa esto? A mí me pasa.
Qué bueno, hermanos, capaz que me equivoqué de congregación, le tenía que predicar a otros el mensaje. O capaz que el mensaje era para mí y yo soy el cabeza dura. Gracias, Ariel, por hacerme el aguante. Yo sabía que tenía un amigo. Como ese hijo de pastor que dijo, ¿qué sentiste cuando te caíste? No, yo vi que papá oraba por todos y que no se caía nadie y pobre papi. Espero que no sea por eso, Ariel, que levantaste la mano. ¿No les pasa? A mí me pasa muchas veces. Pero el problema mayor es nuestra necedad de en vez de querer escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo es decirle, Señor, ¿por qué siempre me hablas lo mismo? ¿No me querés hablar de otra cosa? Porque Pablo lo que les está diciendo es la verdad que ustedes se tendrían que comer un churrasco ya y siguen tomando leche. Son desnutridos espirituales, pero son tan inmaduros que no pueden procesar la carne. Se van a atorar. Y entonces quizás sentís que Dios siempre te habla las mismas cosas, cosas básicas, y no necesariamente las que estás esperando escuchar. Y si esto es así, en vez de renegar contra Dios, sería bueno que evalúes cuáles son las áreas en las que estás anhelando recibir ese alimento sólido que no llega y considerar cómo está tu vida en esas áreas. Capaz que estás esperando un trabajo mejor y que Dios te hable de ese trabajo, de ese sueño, de ese proyecto, de ese lugar al que te vas a ir, pero Dios siempre te habla lo mismo. ¿Te has preguntado por qué? ¿No te preguntaste si quizá el problema es que no estás teniendo el discernimiento espiritual para comprender lo que Dios te está queriendo hablar espiritualmente? Porque hay algo que es claro, si soy bebé espiritual voy a recibir leche espiritual. Pero hay desafíos para los cuales primero debo desarrollar madurez. Y cuando no la tengo, y entonces el Señor no me lo puede hablar. Y esto, como te decía, no incluye las cuestiones de acá, de la iglesia. No, 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 no. Dios es todo para nosotros. Y Dios lo quiere todo de nosotros. Pero yo te quiero invitar a que revises, por supuesto, en lo congregacional. Puede que estés enfocado solo en tu tarea de servicio, no comprendiendo la centralidad del cuerpo. Efesios 4, 14 al 16 habla muy claramente de esto. Y habla muy claramente de no escuchar las voces equivocadas. Cuando dice, lo tenía acá y se me volaron las hojas. Así que no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad del cuerpo, la manifestación plena de Dios, el avance de su reino, la edificación sana y plena de Dios no es para niños fluctuantes. Ahora capaz que estamos enredados en las pequeñeces del día a día. Cuando no comprendemos nuestro lugar en el cuerpo, comienzan los esfuerzos divididos, la contienda, la indiferencia, las dificultades para edificar, las tensiones. Y la verdad, hermanos, que cuando yo escuchaba a Pamela y a Juan hoy, yo decía, ¿cuánto tiempo perdido, hermanos, en pavadas? ¿Cuánto? Algunos de nosotros estamos pensando cuándo vamos a tener un poquito más de tiempo, de relajo, porque la verdad que estamos a full. Estos hermanos, ¿a dónde se van el próximo fin de semana largo ustedes? No, 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 no. Que los hermanos piensen.
¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Que no hay que descansar? No, hermano. El tema es que a veces se nos cambian las prioridades. Y estamos disputándonos y discutiéndonos por lo que uno hace, el otro deja de hacer, por hasta dónde llegamos. Ya está. Y eso no significa que no podemos disponer, pero hay que establecer las prioridades y definir desde dónde discutimos y entender que nos estamos ayudando mutuamente. Pero esto no incluye solo la iglesia. En lo laboral capaz que te pasa lo mismo, ¿eh? Considera cómo desarrollás tu tarea en relación con los demás. ¿Tus compañeros qué son? ¿Tus coequippers o tus rivales? ¿Te esforzás para que se cumpla el propósito global que los vincula en el trabajo o solo para crecer vos, aunque eso tenga que ser a expensas de otro? Cuando mirás a tus compañeros, ¿estás deseando que les vaya bien o mejor si no les va tan bien porque eso significa que te va a ir mejor a vos? Si te toca vender, ¿los bendecís para que vendan mucho o decís, Señor, las ventas mandámelas a mí? Porque el hilo es fino. Y el criterio básico de la economía es la escasez. Así que lo que se lleva a otro yo no lo tengo. Gloria al Señor de que esa no es la teoría básica de la economía del cielo, sino que mientras más doy, más recibo. Aleluya al Señor. Pero ¿cómo lo estamos aplicando en el trabajo? Y en tu familia, el matrimonio es la expresión más plena de la esencia de la relación de Dios con nosotros. Un pastor que un día nos ministraba a Rosa y a mí, nos habló de esto. Y a mí me pegó tan fuerte, ¿no? No es que no lo entendiera, pero vieron cuando a uno se le hace luz sobre algo y lo amplifica y lo valora mucho más. Todo lo que el enemigo hace en contra del matrimonio es para anular la manifestación de Dios en la tierra, porque el matrimonio es la expresión más plena de la imagen de la relación de Dios con nosotros. Por eso Dios usa como una figura fundamental a Cristo y la iglesia como el esposo y la esposa. Porque Dios nos diseñó a su imagen. Y entonces toda división ahí adentro desnuda inmadurez espiritual. Y entonces, ¿cómo podemos pretender escuchar con claro discernimiento espiritual todo lo que Dios nos quiere hablar cuando en la relación más íntima y que mejor tiene que expresar la voluntad de Dios hay división? Cuando nos tratamos con hostilidad, cuando sentimos que somos rivales, cuando maldecimos a nuestro esposo o a nuestra esposa o a nuestros hijos. No, pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Todo tiene que ver. Absolutamente todo, hermano. Es trágico que cuando dentro del seno familiar nacen celos, contiendas y divisiones. Porque Dios te da una familia para que puedas experimentar su plenitud y su propósito en ella. Ahora, ¿cómo podés alcanzarlo si ves a tu esposo como un competidor o a tu esposa como una competidora? ¿Cómo podés alcanzarlo si no sos transparente y te guardás cosas en tu corazón y te las guardás como una herramienta de extorsión o como una carta acá para sacarla cuando mejor me venga para ganar la batalla? Cuando tus finanzas están divididas, cuando los planes están divididos. Y entonces de pronto nos preguntamos, Señor, ¿por qué no nos estás hablando otras cosas? Dios nos quiere forjar en este tiempo para la expansión. Y este es el tiempo de la adaptación.
Y yo creo que es una palabra profética que vino sobre la iglesia. Es el tiempo de la adaptación. Pero tenemos que adaptarlo todo, hermanos. No basta con una parte. Sergio, ¿cómo hacemos? No es mágico, es un proceso, pero la decisión tiene que estar. Porque lo peor de todo no es que sea difícil, lo peor de todo es que no nos importe. O que como es difícil nos autojustifiquemos. Y bueno, ¿qué querés? Todos tenemos nuestras luchas. No, hermano. No bajemos los brazos. Pero la familia es uno de los eslabones principales de división del cuerpo. No puede haber iglesia sana y unida con matrimonios divididos, hermanos. Definitivamente no. No pretendamos que la iglesia siga siendo edificada si nuestras familias siguen estando dañadas. Por eso todo lo que viene a fin de mes de fortalecer para la familia, nadie se lo debería perder. Porque el bullying destruye a tus hijos. Y si a vos no te importa, Cristo hace todas las cosas nuevas. Y eso es lo maravilloso, hermano. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque quizá alguno esté pensando, pero yo ya está, porque ya mi familia se destruyó. No. Pero es que no es natural esto, es espiritual. Y es por la gracia y el poder sobrenatural de Dios en tu vida, que como lo cantamos antes, es Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Ese Dios al que adoramos es el que puede hacer las cosas totalmente nuevas, todas. Y entonces alguno dirá, entonces yo no estoy calificado para servir. Y entonces en vez de afrontar el desafío que queremos corregir, es más fácil huir. No, hermano, deja de huir, empezá a confesar. Y disponete al proceso, porque este es tiempo de adaptar, de mejorar, de procesarnos, porque Dios quiere llevarnos a cosas mayores, pero el enemigo quiere destruirnos. Y si el gen de la destrucción lo tenemos adentro, eso es un problema. Tenemos que ir a la toma de 2 de febrero. ¿Qué? ¿Vamos a esperar hasta que estemos sanos? No, tenemos que ir ya. Hoy está la necesidad. Ahora, no podemos ir de cualquier manera. Porque como bien nos lo dijo la hermana, no somos solidarios. Nosotros somos siervos del Altísimo. Y cuando va la luz, se manifiestan las obras de las tinieblas, hermano. ¿Y saben todas las tinieblas que cubren esos lugares de miseria, de oscuridad, de pobreza? Y por eso tampoco podemos ir solos. Tenemos que ir como cuerpo. Es la iglesia la que va. No podemos ir divididos, ni creer que solo lo podemos hacer. Por eso nosotros necesitamos de los hermanos y ellos nos necesitan a nosotros. Pero quizá el mayor problema justamente de división no lo tenemos ni en la congregación, ni lo tenemos en el trabajo, ni lo tenemos con los amigos, ni lo tenemos en la familia, sino que definitivamente lo tenemos con Dios. Perdón que no puse el reloj acá, entonces ya me olvidé la hora. Ahí está. Veo que algunos ya empiezan a miran la mesa de la cena del Señor. Pero quizá, aunque sea la división de la que menos hablamos, el problema mayor lo tenemos con Dios. Cuando no le entregas todo, cuando hay áreas de tu vida que siguen bajo tu gobierno y control, cosas en las que no lo dejas intervenir, estás dividido con Dios mismo. Y si estamos divididos con Dios, listo. ¿Qué más podemos pedir para abajo? ¿Cómo esperar la bendición de Dios, el crecimiento en Él y los resultados de una vida madura cuando, aún alardeando de madurez, vivimos en la más básica y necia inmadurez espiritual? Le damos a Dios según nuestras necesidades, según nuestra conveniencia, según nuestro pensamiento. Y le explicamos a Dios por qué no le damos lo que no le damos. Y Él tiene que entender, porque al fin y al cabo, para eso es Dios. ¿O no es así? Que entienda. Y sí,
Dios entiende. Por eso te sigue dando leche espiritual. Porque te entiende. El problema es cuando le reclamás otra cosa. Diego me dijo, me equivoqué. ¿Ustedes vieron la foto del boletín? 2 abuelitos jugando a la Play, ¿no? Derribando la inmadurez. Hoy es trending topic, el tema tope a nivel Argentina por lo menos, el famoso Pokémon Go. Y en este recinto hoy podríamos terminar literalmente a las trompadas si le damos curso a todas las opiniones que esta semana se han vertido por Face respecto del tema. Y alguien dijo, ¿de qué se quejan los que están preocupados por los que van con el celular buscando Pokémonitos si se la pasan sentados todo el día mirando series hasta más no poder? El problema es el que hace las dos cosas, mira la serie y tiene el Pokémon, porque estaba peor ese. Pero hermanos, yo me puse a reflexionar en mi propia vida. ¿Cuántas incoherencias tengo? Con nuestros propios hijos hoy, a los que le reclamamos una madurez que como padres no desarrollamos ni ejercemos. Esta semana una de mis consultas al abogado tuvo que ver con padres que en la puerta del colegio litigan por quién se lleva a su hijo, a su hija y si lo llevan 5 minutos antes o 5 minutos después. ¿Qué podemos pretender de ese niño? Si los padres, los adultos, no manejamos esas cosas. Y en vez de que el juez nos diga como colegio lo que tenemos que hacer, viene el padre con una fotocopia. Y la madre dice, no, eso no lo firmé yo, eso seguro que está falsificado, alguien lo falsificó. Todo para estirar los tiempos y que el juez dentro de 2 meses nos diga, sí, el papel era válido. Pero mientras tanto el niño va preso de una situación judicial y así crece, aprendiendo que en la vida todo se gana, discutiéndolo con el juez, con chicanas, con pulseadas, usando los artilugios legales en vez de los buenos valores y principios morales del amor y del cuidado que tenemos que tener para con el otro. Ahora, ¿cuántas cosas podrías decir vos y podría decir yo de mí mismo? Ni hablar las más de una vez que me encuentro diciéndole a mis hijos, ¡no grites más! ¿No te pasó nunca? Ariel, levanta la mano. Gracias. Ahora, si identificaste señales de inmadurez en algún área de tu vida, entonces necesitas primero comprender, así como Pablo plantó y Apolo regó, vos también hacés tu parte. Tu hermano en Cristo, tu compañero de trabajo, tu familiar, hacen la suya. Pero es Dios el que hace crecer todo aquello que edificamos en Él. Y necesitas también renunciar a todo egoísmo, a toda conducta de división en tu vida y permitir al Espíritu Santo forjar en vos las actitudes y virtudes de una persona madura espiritualmente, que comprende lo espiritual y vive la plena voluntad de Dios. ¿Es mágico? No, es un proceso. Pero algún día tenemos que decidir que vamos a caminar ese proceso y no vamos a volver más atrás. Y que nuestra vida va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, diciendo como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. ¿Cómo se logra esto? Bueno, Pablo lo dice ahí muy bien. Cristo es el fundamento, pero vos sobreedificás. Cada uno es el que sobreedifica sobre lo que Cristo puso. Según la gracia de que Dios me ha dado, yo como perito
arquitecto puso el fundamento mientras otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedra preciosa, heno, hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Por eso es que el enemigo sigue batallando con nosotros, porque vos podés tener a Cristo en tu corazón y haberte asegurado la vida eterna y que casi escapando como por fuego, dice Pablo, igual te salves. Pero lo que edifiques, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que querés edificar? Porque por la gracia del Dios de los cielos que nos ha visto con amor y que nos diseñó conforme a su imagen, hay algo maravilloso que Pablo revela acá acerca de la iglesia. Cristo es el fundamento. Y no hay otro fundamento posible, pero Dios nos hace partícipes de su obra en nuestra vida y nos da la responsabilidad de sobreedificar. Por eso el éxito y la victoria en Cristo no dependen de que Dios se acuerde de vos. No dependen y yo no sé si Dios tiene planes para mí. Y entonces entramos con el síndrome de rechazo, ¿no? Y proyectamos sobre Dios algo que en realidad nosotros no resolvemos y de hecho después se ejecuta porque actuamos seguros de que eso será así y entonces después la bendición de Dios no viene porque decimos, Dios a mí no me quiere porque si no ya me hubiera dado cuando Dios ya lo dio todo y el problema es que nosotros no lo recibimos y no trabajamos en consecuencia. El éxito no depende de que si Cristo se acuerda o no se acuerda de mí. No, vos sos hijo, yo soy hijo. Y Dios a todos sus hijos los ama y los guarda y los cuida por igual. Para Él sos tan importante como cada uno de los demás. Él te pone el fundamento, te da los planos, pero sin embargo te da la libertad de escoger qué vas a hacer con eso que Dios te da. La responsabilidad y la pericia con la que edifiques en Cristo todo aquello que Dios te conceda levantar determinará los resultados de tu vida en Él. Pero también afectará la vida de los que están a tu alrededor, tus decisiones y tu contribución al cuerpo de Cristo en cualquiera de las áreas de tu vida. Como antes lo mencionamos, puede ser constructiva o destructiva. Y llega un día donde tus obras son probadas y es necesario que ese día Dios te halle fiel. Yo lo vengo compartiendo y algunos me dicen, el problema es que le decimos estas cosas a la gente que no lo hace. Bueno, yo no lo sé, lo tengo que declarar, pero Dios me habló hace poco tiempo para entender cuál es uno de los principales pecados que cometemos cuando no nos congregamos. Conscientes de que no da igual venir y no es de nuevo, marcar tarjeta, estuve en el evento oculto y entonces estoy bien delante del Señor. No, esto tiene que ser parte de un proceso de vida. El Club de Amigos de Jesús es un nombre estratégico, pero la iglesia no es un club y el club no es club y los hermanos no trabajan como si fuera un club. Quieren bendecir y forjar vidas. Pero justamente en ese proceso, Dios me llevó a Josué capítulo 24. Cuando Josué, después de haber guiado a toda una generación, después de liderar todo un proceso de muchos años, había acabado su obra y les dice, muchachos, ustedes podrían servir a los dioses de Egipto, de la tierra donde salieron nuestros padres. A los dioses del desierto que conocimos en los 40 años que dimos vuelta en el desierto, o a los dioses de esta tierra que hemos conquistado. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. No, ni a los egipcios, ni a los del desierto, ni a los de esta tierra de Canaán que hemos conquistado. Y todos hicieron pactos, sí, que nada nos acontezca, que todos, y vamos a servir al Señor. Pero empieza Jueces, y allá por el capítulo 2 cuenta que murió Josué y murió toda aquella generación que había
estado con Josué. Y nació una nueva generación que no conocía todo lo que Dios había hecho, ni los milagros, no se lo habían transferido. ¿Y saben qué sucedió? Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. El problema de esta generación nuestra que entendió que, bueno, venir a la iglesia no es marcar tarjeta y que al fin y al cabo yo sé dónde está fundada mi fe y sé cuál es el lugar al que puedo recurrir y sé la importancia de la iglesia, de mis hermanos, pero bueno, lo administro y lo manejo, es que nuestros hijos no están caminando el mismo camino que ya caminamos nosotros. Porque nosotros nos congregamos, valoramos la iglesia, crecimos y hoy, desde esa madurez, entre comillas, decidimos. Pero nuestros hijos lo que están viendo es otra cosa. Nuestros hijos lo que están viendo es que da igual. Papá se levanta, a veces va a la iglesia, a veces no. A veces ora y a veces no. Si tiene tiempo, lee la Biblia y si no la lee. Y evidentemente da igual. Da igual edificar una vida en Cristo o tenerlo a Cristo como un compañero. Da igual. Y el día que vos no estés y que tenga que tomar las decisiones solo, no tiene las herramientas. Porque no vio la obra de Dios. Porque no la vivió y necesita que se la transmitas. Por eso las tradiciones son tan importantes, más allá de que podamos cambiar un montón de cosas. Por eso el cuidado del ejercicio de lo que enseñamos es tan fundamental. No da igual. Pero hoy vivimos un tiempo en el que todo da igual. Pero el problema es que se cambió algo de fondo, que es lo que no terminamos de entender, porque se nos fue metiendo sutilmente. Y es que el problema de que todo da igual tiene que ver con que se perdieron los valores fundamentales, se perdió el sentido del deber y vivimos bajo el sentido del sentir, valga la redundancia. Pero entre nosotros no tiene que ser así, hermanos. Porque llega un día donde tus obras y mis obras son probadas. Y ese día que tarde o temprano a todos nos llega, el fuego nos va a probar. Y Dios va a determinar si somos fieles o infieles. Porque la palabra lo dice claro, hermano, entre nosotros nos podemos burlar, nos podemos mentir, nos podemos engañar, nos podemos ocultar, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No creas que podés vivir una vida relativa, con pecado, con cosas sin confesar, con cosas sin resolver, guardar cosas debajo de la alfombra, total ya pasaron, y yo con Dios ya las hablé, y listo, ya está. Y creer que todo lo que uno va haciendo y va sumando en su vida un día no aparece. Por eso en este tiempo de adaptar es importante y fundamental que vayamos a fondo, aunque nos duela, porque Dios quiere sanarnos, para que dejemos de ser niños inmaduros y Dios nos pueda revelar y encomendar las grandes tareas que tenemos por delante, que son enormes, que son poderosas, que como Pamela nos decía, ¡wow! Son sin límites. Sí, hermano, pero esto tiene que dejar de ser solo un eslogan. Y por eso nada mejor que un día en el que compartimos la mesa del Señor para una vez más, como lo hacemos cada vez que compartimos la Santa Cena, meditar respecto de nuestro compromiso con Cristo. Meditar respecto de cómo está mi vida en Él. ¿Cómo está mi integridad delante del Señor?
Y para esto de nuevo, no solamente pensar con Dios, pensá en la iglesia, con tus hermanos, pensá en tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal. ¿Cómo estás? Y yo te invito a cerrar los ojos porque los chicos son muy lindos y no quiero que te distraigas. Porque este es un momento para que medites delante del Señor. Y puedas orar y decirle: Señor Jesús, ya no quiero ser un niño espiritual. Quiero que me encuentres fiel, edificando, Señor, edificando sobre el fundamento que es Cristo, una obra poderosa, firme, sólida, que glorifique tu nombre, Señor, de la que pueda decir con fidelidad y sin vergüenza: esta obra es la obra de Dios, no una obra que te traiga deshonra, blasfemia, sino una obra en mi vida y a través de mi vida, Señor, de la que todos den testimonio, porque tu mano está poderosa obrando allí. Señor, conforme a lo que nos has dado, conforme a lo que me has dado, conforme a los talentos que hay en mis manos, Señor, obra en mi vida de tal manera de que me encuentres fiel. Yo le voy a pedir a los hermanos que me van a ayudar que pasen.